Bendiciones, hermano. Amén. Somos verdaderamente libres en Cristo. Amén. Porque hemos conocido a quien es el camino, la verdad y la vida. Conocerle a Él y su verdad nos mantiene en libertad. Importante eso, ¿no? Porque hoy soy libre, pero mañana tengo que seguir libre. Y para eso tengo que ajustarme a su verdad, no a la verdad del mundo ni a mi verdad. Amén. Que Dios nos permita en este tiempo mantenernos en esa libertad. Hay un montón de estrategias, ataques de las tinieblas para que la perdamos, para que no la disfrutemos, para que estemos atados, esclavizados al pecado o al pasado o a nuestro fracaso. Pero Dios ha hecho todo para que nosotros caminemos en libertad. Incluso cuando vemos en la Biblia que Pedro, Pablo estuvieron encarcelados, seguían en libertad, ¿sí? Encarcelados físicamente, pero en el corazón con la libertad que recibieron de Jesucristo. Esa es la libertad que debemos disfrutar en este tiempo. Amén. Amén. Quiero invitarle a que abra su Biblia en Génesis 3. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 13. Génesis 3, del 9 al 13. En este día especial, por la temperatura, ¿sí? Que cambia, pero también en otras épocas era un feriado, ¿sí? Ahora lo mueven seguido algunos feriados. Un hombre que hizo mucho por el país murió solo y un poco melancólico, ¿sí? Lejos de su patria. Es un país un poco extraño el nuestro, ¿no? Como a veces se trata a aquellas personas que han hecho cosas importantes por la nación. Pero bueno, sería más importante que por ahí festejáramos el Día del Padre para el nacimiento, ¿no? Y no celebrar las muertes. Sería otro enfoque, ¿no? Pero siempre es bueno reconocer, más allá de que uno no sabe que por ahí debe haber tenido sus errores, sus inconvenientes, pero vemos que hombres como San Martín, como Belgrano y tantos otros tenían un sueño en su corazón de una patria, ¿sí? ¿Verdad? Ellos pensaban en el futuro, no tanto en su presente o en su por allí su reputación. Muchos tendrían que aprender de ellos en este tiempo, ¿sí? Así que solamente reflexionar en eso, no olvidar, para que Dios nos ayude a ser gente que pueda tener esa visión, ¿no? Acerca del país. No somos del mundo, tenemos nuestra ciudadanía en los cielos, pero debemos amar nuestra tierra para que al trabajar en ella Dios pueda bendecir, porque es prosperar una ciudad por la bendición de los justos. Amén. Así que usted y yo tenemos mucho que ver en el crecimiento de nuestra nación. Bueno, vamos a Génesis capítulo 3, versículo 9. Dice así, leemos en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comiese? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Amén. Invito a que oremos. Señor, en esta noche estamos
agradecidos a ti una vez más porque tenemos la bendición de estar reunidos en tu nombre, Señor. Gracias por cada familia aquí representada, por cada varón, por cada mujer, por cada joven, por cada adolescente. Gracias por cada una de sus vidas. Cada uno, Señor, tiene una razón de ser en el cuerpo de Cristo. Cuando tú pensaste en nuestras vidas, nos viste en un lugar, Señor, no en un lugar simplemente físico, en una dirección, en una calle, en una altura numérica, en un edificio, sino que nos viste insertados en el cuerpo de Cristo. Señor, y es probable que así como Eva fue la ayuda idónea de Adán, el primer Adán, la iglesia sea la ayuda idónea del segundo Adán, que es Jesucristo. Entonces cada uno de nosotros, como parte de ese cuerpo, seguimos, continuamos la tarea que Jesús nos enseñó a hacer en esta tierra. Gracias, Señor, porque tú te tomaste el tiempo para venir a esta tierra y luego de empezar tu ministerio, estar junto a los discípulos enseñando, para que luego, al haber aprendido, pudieran enseñarle a otros todas esas cosas que son significativas para el crecimiento, Señor, de la vida espiritual. Así es porque nos reunimos como iglesia, Señor, no para sostener una religión, sino para crecer espiritualmente, porque cuando todos los miembros concertados, bien concertados y unidos, están reunidos, se ponen de acuerdo, Señor, allí tú te manifiestas a través de cada una de las actividades, las operaciones que con los dones, con lo que cada uno de nosotros aporta, Señor, en lo espiritual, somos edificados y somos nutridos, Señor. Por eso, gracias por este tiempo. Te rogamos que nos hable a través de tu palabra y que uses mi vida como canal de bendición, Señor, como ese río de agua que salta para bendición, para vida eterna, pueda ser, Señor, ese caudal saliendo, Señor, para que cada uno pueda recibir esta palabra y sea no simplemente de bendición, sino edificante, transformadora para cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien alguna vez escuchó hablar de Kodak? Los que tenemos un poco más de años, sí. Los más chicos a lo mejor pueden haber visto alguna propaganda, algo. Kodak durante todo el siglo XX, siglo pasado, y una parte del siglo XIX, fue la empresa fotográfica, ¿no? Diseñaba máquinas fotográficas y también películas, ¿sí? Que después derivaron en los rollos, ¿sí? Los rollos de películas donde uno sacaba una foto y quedaba grabada en esa película, luego tenía que ir a un local de fotografía para que lo revelaran y lo imprimieran y tuviéramos las fotos en papel, ¿sí? Bueno, eso que parece tan normal, para algunos chicos acá no debe ser tan normal, ¿sí? Porque nacieron en una época donde ya no habían esas máquinas. Unas máquinas, algunas un poco grandes, y que si tenían que tener un flash, había que comprar un cubito así, que se encastraba arriba de la máquina y que sacaba la foto y iba girando, ¿sí? Era todo un ruiderío, ¡shock! ¿Sí? Bueno, esa empresa, hermanos, a final del siglo XX se desapareció, ¿sí? Y el inicio de su fin se remonta a 1975. En los laboratorios Kodak había un ingeniero llamado Steve Sasson que estaba trabajando y se inventó la máquina de sacar fotos digital. 1975. Él diseñó cómo realizar la máquina digital. Claro,
estaba muy entusiasmado con ese invento. ¿Por qué? Porque se podían sacar fotos sin necesidad de rollo. Antes había que andar con un rollo. Al final eran rollos chiquitos, pero al principio era una tableta así, sí, y había que andar con varios porque algunos eran para 12, otros eran para 24, había algunos de 36 fotos, así que tenía que uno seleccionar. No es como ahora que sacan, a ver, otra más con el celular y sacas 500 fotos igual, ¿sí? No, antes había que regularlo porque si no se terminaba el rollo y fuimos, ¿no? Bueno, ¿me entienden? Lo más grande, ¿no? Entonces, cuando él comparte su entusiasmo con los directivos de Kodak, hay un gerente que dice, pero ¿y quién va a querer tener fotos que no estén impresas? ¿Quién lo va a querer? O sea, echaron flee, ¿sí? Como se dice, pobre. Esta, bueno, fue una reacción que no esperaba, y hubo un error grave y una falta de visión como empresa, porque no es que eso se inventó en otra empresa, salió de los laboratorios Kodak. Sin embargo, hermanos, siguieron con la obstinación de seguir con el negocio de las cámaras y las cámaras comunes y los rollos para esas cámaras. En 1981 empiezan a aparecer de otras marcas ya las primeras cámaras digitales. Entonces, claro, Kodak, la gente de Kodak, tenemos que hacer un estudio de mercado, y descubrieron que tenían 10 años, que durante 10 años podían desarrollar, podían meterse en ese negocio y entonces acomodarse. Y lo que hicieron, hermanos, fue seguir con lo mismo, seguir vendiendo cámaras fotográficas y con rollo. En lugar de dedicar esos años a perfeccionar el invento de este ingeniero propio de la empresa, siguieron con lo mismo. Entonces, cuando quiso reaccionar finalmente, ya era demasiado tarde. Otras empresas, Sony, Canon, Olympus, etcétera, etcétera, les pasaron por encima. Se diseñaron las cámaras y la gente empezó a usar cámaras digitales, que al principio tenían una memoria que también tenía ciertas limitaciones, pero cada vez fue creciendo eso. Y en el año 2012 se tuvo que declarar en bancarrota. Una empresa que por más de 130 años lideró el mercado fotográfico, se fundió, desapareció por un error, por no tener la visión de cambiar de estrategia. Como esto le pasó a otras también, ¿sí? A Olivetti con la máquina de escribir, Remington, empresas que desaparecieron porque no, ¿cómo vamos a...? Aquí la computadora, eso es para... era algo, claro, inaccesible, pero la electrónica, hermanos, si el resto de la industria creciera, avanzara como la electrónica, un auto debería salir 20.000 pesos, ¿sí? Porque avanza y avanza y avanza y cada vez se hacen componentes más precisos. Al principio son caros y después comienzan a hacerse en escala y entonces se hace más barato. Pero este error, hermanos, de una empresa como Kodak la llevó a la quiebra. Una multinacional. Kodak estaba en todos lados. Los mejores rollos eran los Kodak. Vamos a hablar en esta noche, hermanos, de los errores, de aprender de los errores. Tarea que no es fácil, aprender de nuestros errores. Porque bueno, una empresa, podemos decir, bueno, no tuvo la visión, cometieron el error de no aprovechar el tiempo, no desarrollar una nueva tecnología. Pero nosotros, hermanos, en otra escala,
también cometemos errores, solemos cometer errores. Y hay veces, hermanos, que somos como los niños. Ve que los niños también cometen errores. ¿Cuántos no han encontrado un niño? ¿Quién se comió el chocolate? Yo no fui, tienen todo lleno de chocolate. ¿Sí? Y después, ¿cuál es el segundo paso? Pero vos te lo comiste similarmente y empiezan a llorar y a dar explicaciones que no son. Bueno, a veces los grandes hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. En lugar de... Es más fácil lograr que un niño reconozca un error que un adulto reconozca un error, ¿sí? Para que un niño reconozca un error puede llevarnos unos minutos. Para que un adulto reconozca algún error puede llevar toda una vida a veces, ¿sí? Porque a nadie le gusta aceptar sus debilidades, sus errores. Y a veces cuesta y a veces duele, pero es que si no reconocemos los errores, hermano, no podemos corregir. Aquí en el caso de Adán y Eva, hermano, sabemos que esto no fue un error, esto es pecado. Vamos a hablar de los errores. Lo que cometió Adán y Eva fueron pecados. Y tampoco vamos a llevar a los pecados a la altura de errores, ¿sí? Pero errores son tomar una mala decisión, ¿sí? No demorarnos en algo, o comer algo que no teníamos, que sabíamos que no teníamos que comer. Ay, cometí el error de sé que cada vez que como esto me hace mal, pero lo volví a comer y después tuve 3 días con ataque de hígado. Esos son errores, no son pecados, ¿sí? Pero acá Adán comete un pecado y Dios le da la oportunidad porque Dios no busca culpables. Y a veces la gente tiene el pensamiento de que Dios busca gente que... A ver, ¿quién es el que hizo esto? ¿Quién hizo aquello? Dios busca gente responsable. ¿Quién era el responsable? Adán. ¿Dónde estás? Y Dios, hermano, es omnisciente y omnipresente. Está en todos lados y todo lo sabe. Así que sabía dónde estaba, pero le da la oportunidad, le hace la pregunta, ¿dónde estás? Para que él pueda como responsabilizarse. Lo que hace Adán fue todo lo contrario. Primero se escondió de Dios, después le dio excusa y no se hizo responsable. No reconoció su error. Entonces cuando Dios le vuelve a preguntar, ¿cómo sabía que estaba desnudo? ¿Quién te enseñó? ¿Has comido? En lugar de decir, sí, he comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, me arrepiento, soy miserable, desobediente, no, es la mujer que me diste fue la que me dio de comer a mí. Anda a preguntarle a ella. Y la mujer hizo lo mismo, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta, hermanos, que no sé cuál habría sido digamos, cómo iba a continuar la historia si hubiera habido un arrepentimiento ahí. Pero no lo hubo. Y cuando hablamos de errores, hermano, no es nada nuevo. Siempre, a partir de que el hombre cayó en pecado, se vive equivocando, vive pecando y también vive cometiendo errores. En su forma de hacer las cosas, en su forma de tomar decisiones, en su forma de conducirse en la vida. Vamos a ir al Salmo 19, un salmo muy interesante, un salmo de David. En el versículo 12 y el versículo 13 hay algo interesante que dice David. Dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Pero no termina ahí. Líbrame de los que me son ocultos. Esto es, porque hay errores, hermanos, que somos conscientes de que lo hemos cometido. Y hay otros errores que a lo mejor cometemos porque no nos damos cuenta inconscientemente, ¿sí? David reconocía que podía ocurrirle esto y dice: líbrame de los que me son ocultos. Y en el versículo 13 dice: preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Bueno, hay que leer todo, pero está relacionando los errores, el reconocimiento de los errores con
una situación del corazón, de integridad, de limpieza. Entonces, lo primero, hermano, es importante admitir los errores, porque David estaba admitiendo ahí que cometía errores. Algunos se daban cuenta y otros que no. ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? Hay veces que tenemos la tendencia, o somos muy capaces de reconocer los errores de los demás. Ah, mirá, te salió mal. Ah, mirá, hiciste mal esto, hiciste mal aquello, pero a veces no nos medimos con la misma vara nosotros mismos, ¿no? Entonces, los psicólogos le denominan, hay una situación que se produce, ¿no? Y denominan esto como disonancia cognitiva. No importa que no se acuerde, yo se lo digo para que sepa que lo estudian los psicólogos, estudian disonancia cognitiva. Es como que hay una tensión entre dos pensamientos que tenemos nosotros. Estamos hablando de los errores que sabemos que cometemos, no los que no sabemos que cometemos. Por ejemplo, si yo voy en un vehículo, ¿no? Y voy llegando a una esquina, me aparece uno por la mano derecha. ¿Quién tiene prioridad? El de la derecha, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si yo aprieto el acelerador para ganarle de mano al de la derecha y el otro viene un poco distraído y de repente tiene que frenar muy, muy cerquita, ¿no? ¿Me doy a entender lo que estoy explicando? Uno así casi un accidente, o me toca, o me raspa. Ahí se produce esa disonancia cognitiva. Yo soy una persona buena, yo hago las cosas bien, yo sabía que iba a pasar, el que está mal es seguramente que venía distraído, no tiene bien los frenos, empezamos a hacer, pero por otro lado sabemos que estamos mal, pero estamos justificando. Ese estrés que se produce se llama disonancia cognitiva. El saber que hicimos algo mal, pero no querer reconocerlo porque somos buenos, porque somos educados, porque no solemos hacer eso, cometer esos errores, ¿no? Proverbios 16:2, ahí en Proverbios vamos a leer varios versículos. Proverbios 16:2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Eso de que yo no tuve la culpa, que tendría que haber estado mal, sí, que la mano derecha, pero yo llegué primero, y todos los argumentos que saquemos no van con Dios. Porque claro, hermano, al hombre, todo, en su propia opinión, todo lo que hacemos está bien. No, yo no me equivoqué, me dieron ahora que hay un desastre en la economía y la culpa la tiene otro siempre, ¿no? Ya viene de Adán y Eva. Entonces, pero claro, Dios es que pesa los espíritus. No basta con nuestra propia justificación, porque nosotros nos evaluamos con una vista muy corta, una evaluación miope, ¿sí? Tenemos una lupa para... ¿qué pasa? Tenemos una lupa para ver el error de otro, pero somos muy cortos de vista para ver nuestro error en general, ¿sí? Estamos en una hipérbole, no quiero que nadie se sienta... Pero tenemos que saber, hermanos, que mientras estemos en la tierra vamos a cometer errores. El tema es qué hacemos con los errores que cometemos. Una actitud en el matrimonio, una actitud con los padres, en el colegio. Tienen tarea. Acuérdense, chicos, a ver lo que estudian. Dentro de 20 días tienen que entregar el práctico. Pónganselo a hacer ahora, porque si no va a llegar 2 días antes y no les va a alcanzar el tiempo. ¿Qué pasa por lo general? 2 días antes y no les alcanza el tiempo. Entonces, no, es que es mucho el estudio, que me exige mucho. No, hermano, hay que reconocer los errores, si no, no vamos a terminar mal. En la universidad, en la secundaria, lo que sea. Cuando no reconocemos los errores, no corregimos. Y si no corregimos, seguimos en lo mismo. ¿Está bien? Entonces,
Claro, Dios nos dice, ojo, vos me venís con todos los argumentos, pero como Adán, yo soy Dios. Y ella sabía todas estas cosas, te estaba dando la posibilidad de reconocer tu error. Cuando leemos lo que dijo David en el Salmo 19, el versículo 13 dice algo muy interesante. Preserva también a tu siervo de la soberbia. ¿Por qué? Porque para reconocer errores tenemos que vencer nuestro orgullo. Está diciendo David. Por eso lo de los errores no es nada nuevo, ¿no es cierto? David, hermano, era consciente de que si se mantenía en una actitud de soberbia, de yo no me equivoqué, no iba a poder reconocer un error y por supuesto no iba a poder corregirlo. Entonces, detrás de la incapacidad de reconocer nuestro error, hermano, hay orgullo. Y ese sí es pecado. Amén. Entonces, tenemos que aprender, hermanos, a ser humildes y reconocer nuestros errores. Ahí Proverbios 16, 18, cerquita del proverbio que leímos recién, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces, va a caer todo aquel que no reconozca, o por cualquier cuestión esté en soberbia, en altivez, va a caer siempre. Lo dice la Escritura, ¿sí? Pero en el contexto, en el tema que estamos viendo, los errores también pasan. Va a haber quebranto si no reconocemos nuestros errores a tiempo. Y Proverbios 16, 19, el que sigue dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los severos. Dios, hermano, siempre ha aceptado o recibido con agrado al humilde, pero resiste, dice la palabra, al soberbio. Entonces, cuando hablamos del tema de reconocer errores y hablamos de códigos, decimos que son los directivos, los CEOs, los gerentes, no sé. Pero ¿qué pasa con nosotros cuando cometemos errores? Cuando cometemos errores en el matrimonio, cuando cometemos errores en la salud, cuando cometemos errores en la economía. Lo mejor que podemos hacer es reconocerlos para poderlos corregir. Porque si no los reconocemos y hacemos como Adán, no, yo soy bueno, la mala es Eva, y Eva, no, yo soy buena, la mala es la serpiente, y bueno, la serpiente se hubiera echado la culpa a los padres. Cuando me incubaron mal, sí, bueno, sabemos que había una presencia de la oscuridad ahí, pero reconocer los errores, hermano, no es una tarea fácil, pero vamos a ver alguna otra cosa, pero una buena noticia es que Jesús no ocultó nuestros errores, los exhibió ahí en la cruz, amén. Porque la muerte de Él, de su sacrificio, su derramamiento de sangre, expone todos nuestros errores, todos nuestros pecados y nuestros errores. Entonces, no deberíamos tener problemas en reconocerlo, porque Cristo, hermano, los cargó en la cruz. Él ha hecho todo lo posible para que enmendemos nuestro pecado, por supuesto, su sangre preciosa lo limpia, pero nuestros errores para que no los sigamos cometiendo. Voy a hacer un ejemplo. A mí se me pasa el micro todos los días. ¿Por qué es? Y porque el micro anda muy rápido. ¿O será que tendría que levantarme o salir 15 minutos o 10 minutos antes? Si yo no reconozco el error y le sigo echando la culpa al colectivero, es muy probable que me quede libre o pierda el presentismo en el trabajo. ¿Está bien? Hasta que yo no reconozco el error, no lo puedo corregir. Y eso es un ejemplo sencillo, pero así, imaginémonos en diferentes índoles, ámbitos de nuestra vida. El que estudia,
o el que hace, el que trabaja. Entonces, si bien un error lo puede cometer cualquiera, hermanos, reconocer un error no es de cualquiera. Amén. Eso es interesante. Cometer un error lo comete cualquiera, está bien. Pero no cualquiera reconoce un error. Tiene que haber un corazón de humilde, ¿sí? Y el deseo de corregir. Y como cristiano, hermanos, nos va a ayudar a crecer, a madurar, el reconocer nuestros errores. ¿Qué cosas, vamos a terminar con esto, qué cosas nos pueden llevar a cometer errores? Algunas, ¿no? Primero, la ignorancia, ¿sí? Ignorar, ¿qué? Las Escrituras. Oseas 4:6, la primera parte de Oseas 4:6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento en qué? En lo que Dios decía. Amén. Entonces, cuando ignoramos la palabra de Dios, no conocemos la palabra de Dios, es muy probable que cometamos errores. ¿Sí? Porque no tenemos, es como el que hace la casa en la arena. Estamos muy bonitos por arriba, pero no hay fundamento. Cuando no hay fundamento correcto, bueno, cuando vienen las dificultades y nos damos cuenta. El tema, hermano, es que es muy difícil en todas las épocas que nos encuentre el Señor yendo a la palabra, estudiando, meditando, instruyéndonos en la palabra. Para todas las demás cosas podemos tener tiempo, pero para la palabra de Dios no. Y eso nos lleva a cometer errores. Y errores, y errores, y errores. Amén. Número 1. Número 2, los sentimientos. Cuando nos dejamos de llevar por los sentimientos, cuando evaluamos las circunstancias, cuando evaluamos a Dios por lo que sentimos, hermano, estamos en problemas. Vamos a cometer muchos errores. ¿Sí? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, decía Santiago. El que está dudando, sí, pero Dios dice esto, pero no sé, porque yo siento esto. Tengo dudas, no sé si el Señor... Y empezamos ahí, hermano, falta palabra, falta oración, pero ahí los sentimientos están dominando. Es un peligro, hermano, el emocionalismo, ¿no? Lo almático, donde cuando dejamos que los sentimientos interpreten toda nuestra vida. ¿Qué dice 1 Pedro 5:7? Muy conocido este. ¿Alguno se acuerda de memoria? Echando... Ahí está, ¿vio? Que lo sabía. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando estamos con ansiedad, hermano, son los que operan ahí son los sentimientos. Tiene que ser ya, no, ahora sí, pero tenés que orar por buscar la dirección, no, pero es mucho tiempo, ahora hay que hacerlo, mirá cómo está el dólar, ¿sí? Por la coyuntura, ¿sí? Por el contexto, pero ¿cuántas veces, hermanos, los sentimientos nos manejan y tomamos decisiones no por lo que Dios dice o por decir, Señor, esto me está invadiendo, me está superando, he hecho esta ansiedad, descanso, Señor, vos vas a tener cuidado, dame dirección, dame sabiduría, porque no quiero funcionar en los sentimientos, porque las emociones me van a llevar a cometer errores. Es que estaba tan ansioso, tan ansiosa por lograr esto, por alcanzar aquello, que me apuré y bueno, metí la pata. Por eso el Señor dice, echar tu ansiedad. Eso es la fe, ¿no? La fe nos quita a nosotros un peso, se lo entrega al Señor, porque sabemos que Él no va a permitir que nada malo ocurra sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, los sentimientos también nos pueden llevar a cometer errores. ¿Cómo andamos con los sentimientos? Las emociones. ¿Sí? Usted y yo no nos debemos morir. Ay, hoy no siento hacer esto, no siento orar, no siento. No es por sentimiento, es por lo que dice Dios en su palabra. Y nuestro espíritu debe estar conectado al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a decir, el espíritu está presto, ¿sí? La carne es débil, pero yo me muevo no por las emociones de la carne, por los deseos de la carne, sino
por el Espíritu, entonces no le debo de dar lugar a los sentimientos si no quiero cometer errores, o cometer más errores. La curiosidad también. ¿Ah? Erramos por ser curiosos. Esto está relacionado con los deseos. Vamos a ver un ejemplo en Eclesiastés 2.10. Eclesiastés 2.10. Dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte en toda mi faena. Claro, cuando uno lo lee así, que bien pues sigue leyendo. Todo esto, vanidad, quebrantamiento de espíritu. ¿Qué había estado probando acá el predicador? Bueno, primero el vino, por ahí el versículo 3, después plantando viñedos, después haciendo huertos y jardines, después haciendo proyectos hídricos, y después teniendo siervos y ganado, después riqueza y concubina. Terminó mal el predicador, ¿sí? Terminó desviándose del Señor. ¿Por qué? Por ser curioso. Quiero ver, quiero probar, quiero conocer, quiero saber, a ver qué se siente, a ver cómo es. La curiosidad nos puede llevar a cometer errores. Recuerdo cuando era joven, no sé quién contó una vez un testimonio de un jovencito cristiano muy bien creyente. Yo un día tenía la curiosidad, pero ¿cómo será el mundo? Quiero probar una sola noche. Voy a ir a un boliche, no sé, voy a estar con alguna chica. Bueno, salió, fue a un boliche, tomó, estuvo de parranda, salió con una mujer, estuvo con esa mujer. Cuando despertó al otro día, estaba solo, la mujer ya no estaba, pero cuando fue al baño a higienizarse, con pintalabio, la mujer le había escrito: bienvenido al mundo del SIDA. Nunca me olvidé eso. Una sola noche. La curiosidad, a ver cómo es. Cuando la palabra dice: huye de las pasiones juveniles. Huye, no es que mantenerte ahí, va a ver que no te sirve. No, huye, ni te acerqué. Amén. Entonces, la curiosidad nos puede llevar a cometer errores. Cuarto, las buenas intenciones también nos pueden llevar a cometer errores. ¿Por qué decimos esto? Porque a veces que hacemos algo que es aparentemente bueno, pero lo hacemos no como Dios quiere que lo hagamos, sino de nuestra manera. Y un peligro esto, porque usted y yo estamos bajo la autoridad de Dios. Hay un caso ahí en Josué 9, que después si quiere lo lee, pero Josué junto con Israel habían conquistado Jericó, luego habían tenido un problema ahí con una ciudad muy pequeña llamada Jai. Finalmente la tomaron también. Todos los pueblos de alrededor, cuando llevaban las noticias de lo que estaba ocurriendo con Josué e Israel, se unieron y decir: a ver, ¿cómo hacemos para enfrentarnos? Vamos a hacer alianzas. Pero hubo otra confrontación con Israel que fue muy sutil, que son los gabaonitas. Después usted lo puede leer. Dice que los gabaonitas, gente de ahí del pueblo, los habitantes de ahí, se vistieron de ropas rotosas, ¿sí? Calzado rotoso, ropas rotosas, llevaban bolsas rotosas con pan duro, enmohecido, con recipientes de vino viejo, que se perdía el vino. Y fueron a hablar con Josué y los líderes de Israel. Y le dijeron: nosotros venimos de tierras lejanas y acá les hemos traído algo para compartir. Claro, cuando probaron el pan, estaba duro, con moho, el vino, lo poco que quedaba, estaba rancio, todos mal vestidos,
Entonces ellos le dijeron, quisiéramos que hiciéramos una alianza, que ustedes no nos hagan daño a nosotros, porque somos pobrecitos. Josué, hermano, que siempre había buscado la dirección de Dios para las batallas y demás, como esto parecía algo noble, ¿cómo le vamos a luchar vamos a ir en contra de esta gente que es tan pobre, tan necesitada? Vamos a hacer una alianza, cuando Dios le había repetido muchas veces que no tenía que hacer la alianza con los moradores de esa tierra. Hizo alianza, ni le consultó a Dios, hizo alianza, ni se dieron cuenta. Y después, como su sí tenía que ser sí, su no pudieron romper esa alianza y no pudieron ir en contra de la Gabaonitas. ¿Por qué? Porque creyeron que la manera de hacer las cosas de ellos era mejor que la manera de hacer las cosas de Dios. Entonces, las buenas intenciones no son suficientes para el Señor. Para que no cometamos errores, tenemos que hacer las cosas como Él quiere que las hagamos. ¿Amén? Si no queremos cometer error. Como esposo, como padre, como hijo, como estudiante, como empresario, como operario, lo que fuere. Tenemos que escuchar y oír la voz de Dios cuando hay que tomar decisiones. Bueno, pero está algo bueno, no, está en tu voluntad, Señor. Ya termino. Quinto, la negligencia. Los pecados y los errores más graves, hermanos, son del descuido, vienen como resultado del descuido espiritual. Mateo 14:38, Jesús le dijo a sus discípulos algo que Dios nos dice en este tiempo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando somos negligentes, cuando dejamos de buscar a Dios en la palabra, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de testificar, es muy probable, hermano, que cometamos errores. Es muy probable que caigamos en tentación y cometamos pecados, ¿sí? Por negligente, por darle lugar a la carne, que no tiene ganas, que no tiene deseo, que tiene otras cosas que le atraen más la atención, los deseos de los ojos, ¿sí? Tablets, celulares, televisores, son más atractivos que ponerse a leer una hora la Biblia, meditar en ella. Pero esa negligencia no va a llevar a cometer errores. El buscar al Señor, el clamar a Él, perdemos mucho tiempo en cosas que no son provechosas a veces. Esa negligencia nos va a llevar a cometer seguramente errores. Y por último, hermano, sexto, también nos puede llevar a cometer errores no oír los consejos. ¿Sí? Saúl creía que sabía más que Dios. Sí, Dios me dijo tal cosa, pero bueno, en esta situación yo amerita como rey voy a hacer esto. Y así le fue, hermano. Dios lo desechó como rey de Israel. Pero Proverbios 19:20, terminamos con este versículo: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Amén. Entonces, Dios te va a aconsejar, nos va a aconsejar a través de la palabra, nos va a aconsejar a través de una persona madura. Siempre hay que buscar consejo en personas maduras en el Señor. Amén. Pero necesitamos reconocer nuestros errores. Padres, si ven que los hijos cometen errores, no busquen en otro la cura. Es el profesor, es muy probable que tenga que ver el profesor, que tenga que ver a otra persona, pero si ese chico o esa chica no resuelve sus errores, no lo confronta, no recibe consejo y corrección, cuando llegue a viejo va a llegar con un montón una tracalada de errores cometidos en la vida por no corregirse a tiempo. Entonces, hermano, Dios nos habla
en esta noche. Tenemos un gen desde Adán y Eva de no reconocer errores. Cuando David, hermano, fue confrontado con el profeta Natán, y Natán le hablaba en parábolas, no, sí, hay uno que tenía muchas ovejas, y hay uno que tenía una sola. Bueno, ese que tenía muchas ovejas fue y le sacó la única oveja que tenía. Y David decía, ese que hay que matarlo, ese hay que caerle con todas las de la ley. Finalmente, hermano, el que era él, ese sos vos, David. Entonces, esto que nos cuesta cometer errores, los pecados, hermano, que cometemos, hay que ir a la cruz de Cristo, hay que arrepentirnos, confesarnos, y Él nos limpia. Pero los errores que nos llevan a tener falta de paz, a tener encontronazos, a tener momentos desagradables en nuestras vidas, que a veces no llegan a ser un pecado, pero sí un error que nos afecta la salud, que nos afecta la economía. ¿Para qué me metí en este crédito? ¿Sí? Ay, ahora que aumentaron la tasa, no sé cómo voy a hacer para... Bueno, consultamos a Dios, clamamos a Él, pedimos instrucción, pedimos dirección, le preguntamos a alguien que está, o nos mandamos, ¿no? Entonces, para no cometer errores o para no seguir cometiendo errores, lo primero que hay que hacer es humillarnos, reconocer que lo estamos cometiendo, para que así podamos ser corregidos y podamos instruirnos y decir, Señor, ¿cuál es el consejo para mi vida? Ahí en el libro de Proverbios está lleno de consejos extraordinarios, ¿sí? Entonces, Dios tiene la posibilidad de orientarnos y de dirigirnos, pero debemos aprender a reconocer nuestro error. No nos hace menos dignos, pero ¿qué va a decir mi reputación? No tiene nada que ver, ¿sí? Alguna vez le comenté, cuando estaba en la empresa, que teníamos que hacer una barrita con un relleno color azul oscuro. Claro. Había que meterle un colorante azul en una cantidad que saqué mal la cuenta y era más de la cantidad permitida por el Código Alimentario. No era que de muerte, ni mucho menos, pero teñía, ¿sí? Y salió así el producto. Batman Night, algo así, en la noche, una de las películas. Bueno, salió el producto, un exitazo, hasta que una mamá llamó por teléfono. ¿Saben que mi hijo ha comido la barrita esa y está haciendo de cuerpo con color verde? Oh. Claro, frenaron todo. Sacaron el producto ¿sabes lo que es eso? Sacar el producto de todos los kioscos, almacenes donde estuvieron repartidos. ¿Dónde está el error? Bueno, ahí cuando me pongo a ver, saqué mal, me equivoqué en un 0. Inmediatamente yo dije, el error fue mío, saqué mal la cuenta. Podría haber dicho, bueno, los de marketing me pedían cada vez más oscuro el color, esto no es témpera así, y plastilina y cosas así, esto es un alimento. Bueno, podría haberme acusado que mi jefe revisó la fórmula y el jefe del producto de chocolate también lo revisó y se le pasó a ellos también. No, el error fue mío. ¿Sabes que me llamó el gerente de chocolate y me dijo, gracias Oscar por haber reconocido, porque eso nos facilitó la solución al problema rapidísimo? ¿Vio? No quedé mal. No sé qué hicieron con el producto, lo mandaron a otro mercado, ¿sí? De gente que no tuviera teléfono, ¿sí? Pero no nos hace menos que reconocer un error. Gracias, porque si no hay que entrar en un proceso de investigación, tiene que viajar gente y empezar a buscar ahí qué habrá sido, dónde habrá estado el error. Se fue ahí, la cuenta es una cuenta, está mal hecha una cuenta. Gracias. No me despidieron, no me felicitaron, ¿sí? Y un error, hermano, que de mucho costo económico. Pero no tenemos que sentirnos mal, hermano.
tenemos que aprender a reconocer errores. Nos va a ir mejor en el matrimonio, nos va a ir mejor en la familia, nos va a ir mejor en el trabajo, nos va a ir mejor en todo lugar. Amén. Así que Dios nos ayude, hermano, a no estar escondiendo, ¿sí? Es todo un tema, pero que podamos ser como los niños. El que no recibe el reino de Dios como este niño, no puede ser, no puede entrar en él, decía Jesús. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tienen los niños es, por lo general, reconocer, ¿sí? Y sí, al principio no, pero una ajustadita que le demos ya largan todo. Ahora los grandes, qué difícil. Que Dios nos permita, hermanos, ser gente que reconozca. Porque si reconocemos nuestros errores y los corregimos, vamos a crecer, vamos a madurar, vamos a ser mejores para el Señor. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias en esta noche porque meditamos en tu palabra, que es tremendamente práctica, Señor. No queremos, Señor, saber teología simplemente como para decirse esta doctrina, sino teología práctica, Señor. Lo que es lo que tú enseñaste cuando tú diste el sermón del monte, Señor, era todo de lo cotidiano. Desde el matrimonio, la ofrenda, el trato para el enemigo, un montón de cuestiones cotidianas, Señor. Hoy nos estás recordando el tema de los errores, Señor. Es evidente que cometemos errores, nos equivocamos porque somos limitados, Señor. Y tú no tienes problemas en que nos equivoquemos, porque tú eres un Dios de nuevas oportunidades, siempre lo has hecho. Lo vemos en la vida de Sansón, lo vemos en la vida de David, lo vemos en la vida de Josué, lo vemos en la vida de Moisés, de Abraham, de Jacob, Señor. Pero cuánto mal, cuánto daño a veces nos hacen los errores no reconocidos, porque muchas veces seguimos cometiendo el mismo error, porque al no aceptarlo, al no evidenciarlo, al no reconocerlo, pues lo voy a seguir cometiendo, Señor. Y eso a veces nos trae problemas, nos trae conflictos, nos trae falta de paz, nos trae dolores de cabeza, nos trae inconvenientes, nos trae deterioro en la salud, nos trae deterioro en la economía, nos trae deterioro en las relaciones. Y como decía David, ¿quién reconocerá sus propios errores? Y oraba que tú le revelaras los que les eran ocultos a él, Señor. ¿Cuántas veces tenemos errores que no nos damos cuenta, Señor? Hoy queremos tener un corazón humilde, Señor, en este tiempo, un corazón humilde, dejar de lado toda sábelo todo, toda soberbia, y decir, no, Señor, si yo estoy aprendiendo y quiero aprender de mi error para no volver a cometerlo. No quiero tener un corazón orgulloso, estar siempre justificándome, porque tu palabra nos enseña que después del orgullo, de la altivez, viene el quebranto, viene la caída. Es seguro. Por eso, Señor, te damos gracias, porque tú nos hablas de que a veces por curiosidad, por nuestras emociones, por no conocer tu palabra, por no escuchar consejos, muchas veces, Señor, por diferentes motivos cometemos errores, Señor, y es algo que nos va a acompañar toda nuestra vida. Pero, Señor, ayúdanos a reconocerlo, Señor, a reconocer que es un trabajo, Señor, porque cuando te fuiste
con Adán, Señor, y le diste la oportunidad de reconocer su pecado, no lo hizo. ¿Y cuántas veces, Señor, nosotros nos cuesta reconocer? A veces nuestros pecados y otras veces también nuestros errores. Aquellos que cometemos cotidianamente o en forma continua, siempre el mismo error. Y no hay posibilidad de corrección. Dentro del hogar, dentro del matrimonio, con la finanza, en el estudio que estudia, en el trabajo, en la administración del tiempo, Señor. Y pasa el tiempo y pasa el tiempo y hasta que no reconocemos el error, no hay posibilidad de corrección. Pero qué bueno es que tú nos traes el consejo de tu palabra en esta hora para que podamos aceptar tu consejo y recibir corrección, Señor. Porque tú nos traes luz para que podamos caminar de manera correcta. Por eso, Señor, en esta hora reconocemos que a veces nos ha costado mucho aceptar nuestros errores, Señor. Creyendo que esto nos va a llevar a vernos más débiles, a ser menos dignos, Señor. Cuidando nuestra reputación cuando no tiene nada que ver. Porque, como decía esa expresión, sí, todos nos podemos, es de humanos equivocarse, pero no el que reconoce no es solamente, va más allá de la naturaleza humana, va en un corazón que quiere aprender, que quiere crecer, que quiere madurar, que quiere avanzar en la vida. Señor, y así como vimos el ejemplo de una empresa que se puede fundir por un error, hay matrimonios que se pueden romper por errores, hay familias que pueden funcionar mal por errores, hay estudiantes que puedan andar mal en el estudio por errores que siguen cometiendo, hay noviazgos que pueden andar mal por lo mismo, hay un montón de cuestiones que funcionan mal por no saber reconocer errores, Señor. Pero gracias, Señor, porque tú nos has enseñado que lo primero que necesitamos es tener un corazón humilde, Señor. Y por eso necesitamos que tú trabajes en nuestro corazón, Señor, para que podamos tener la humildad de reconocer nuestra falencia, de reconocer nuestros errores, de ir a ti, de buscar dirección, Señor, y hacer las cosas a tu manera, bajo tu consejo, Señor, para no errar. Eso nos va a llenar de paz, pero también, Señor, nos va a cambiar el enfoque en muchos ámbitos de nuestra vida. Señor, si alguno de tus hijos está luchando con esta falencia, Señor, el no saber reconocer, el no reconocer error, esa lucha, esa disociación, como dicen los psicólogos, que sabe que lo está haciendo, pero se justifica por el otro lado. Señor, que todo eso caiga ahora en el nombre de Jesús. Sea tu Espíritu Santo trayéndonos luz y dirección. Y que de esa manera, Señor, podamos enmendar, corregir, porque tú nos ayudas. Pedro se equivocó y se equivocó mal. Pero tú le diste la oportunidad de corregir su error. No lo hiciste a un lado, le diste la oportunidad. Y fue un hombre tan usado en tus manos, Señor. Pablo cometió error. Él perseguía a la iglesia porque creía que eso era lo correcto hasta que se enfrentó contigo. Y cuando reconoció su error, él fue mudado en otro hombre, Señor, que tú usaste de una manera tan poderosa. Señor, en este tiempo queremos ser esa gente que pueda reconocer errores para que tú nos ayudes a corregirlo y así podamos crecer, madurar y parecernos más a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y te honramos en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.